Estimados docentes, vamos a continuar entonces con este taller y nos corresponde ahora revisar la segunda parte del módulo 1, que hace referencia específicamente al programa de asignatura. ¿Qué debiésemos de entender nosotros por el programa de asignatura? Primero que nada, decir que corresponde a un documento oficial, es decir, que norma de un u otro modo las actividades que nosotros vamos a desarrollar con los alumnos y que en caso de incumplimiento de las actividades académicas por alguna de las partes debiese de ser entonces consultado como elemento de referencia. Este contiene no solo los contenidos y una sugerencia del orden con que deben ser revisados, sino que además declara en sus objetivos y aprendizajes esperados las conductas o capacidades que debe tener un alumno si es que aprueba el curso que nosotros estamos dictando. Estos elementos son absolutamente fundamentales, ya que debiesen de ser estos los que sean medidos en las instancias de evaluación que nosotros desarrollemos durante el curso, sobre todo verse reflejados en el diseño del examen. Ciertamente en el programa se encuentran otros elementos, como son, en el nuevo formato que hemos trabajado, que yo voy a compartir con ustedes a continuación, la tributación al perfil de egreso, para que se comience a establecer, de acuerdo a lo que vimos en el módulo anterior, una coherencia entre este elemento norte, que es el perfil de egreso, la malla, el plan de estudios y ciertamente este documento regulador de la actividad docente, que es el programa de asignatura. En este además se consignan códigos específicos de identificación que permiten conformar el itinerario curricular del alumno y además las formas reglamentarias en las que operan puntos que son bastante sensibles en la administración de los cursos, como son la asistencia y la promoción. De acuerdo con esto, entonces, vamos a mirar a continuación el nuevo formato del programa de asignatura que conforma o forma parte de la oferta o propuesta de malla de este año, o que comienza a regir en este año. Este nuevo formato curricular del programa de asignatura surge como parte de los mecanismos de mejora que existen en la calidad de la docencia dentro de la carrera. Las mejoras presentes en este formato en relación al formato anterior fundamentalmente buscan que este programa refleje de mejor forma su relación con el perfil de egreso y presentar de una forma más directa y comprensible los indicadores de evaluación. Miremos entonces a continuación los componentes presentes en el mismo. En primer lugar, tenemos dispuesto en este formato una serie de elementos que se refieren a la identificación de la asignatura y a su ubicación en el itinerario curricular de la malla y el plan de estudio. Por ejemplo, en este sector se consignan la carrera, el nombre de la asignatura y los códigos que son asignados desde el registro curricular. A continuación se hace una referencia a la ubicación de esta asignatura dentro del itinerario curricular o malla, las asignaturas que son prerequisito para poder entonces acceder o optar a esta asignatura, y hace una referencia directa a la asistencia normada a las actividades contempladas dentro de este curso. Ciertamente, en un primer aspecto que ha sido mejorado y que establece una relación directa con el perfil de egreso y con la composición o disposición de la malla, tenemos que aparece entonces una referencia directa a la línea o área de formación de la cual forma parte esta asignatura.
Después nos encontramos con la asignación horaria. Tenemos entonces las horas o la carga semanal y semestral teórica de horas de lo que se entiende por una actividad básicamente teórica, las horas que estuviesen designadas para las actividades prácticas, si es que nuestra asignatura fuese una asignatura teórico-práctica. Debiésemos de un u otro modo consignar en este aspecto las horas que estén dedicadas a la aplicación de instrumentos de evaluación, un elemento o un referente que dice relación con el trabajo autónomo del estudiante, que es algo que todavía no está claro cómo es que se va a calcular, pero se está trabajando en eso, y una referencia a un elemento novedoso que es el sistema de créditos transferibles. El sistema de créditos transferibles surge de un proyecto MESESUB y su objetivo fundamental dice relación con establecer algunos parámetros comparativos entre carreras para facilitar fundamentalmente la movilidad de los alumnos, es decir, buscar elementos que signifiquen unidades de avance curricular consensuado. En este formato vacío, en esta parte que estamos observando, se hace una referencia que permite hacer un cálculo inicial para transformar las horas de docencia que se tienen en relación a los créditos que, comillas, implicarían o significarían. Sin embargo, todavía esto está en desarrollo, insisto, porque falta de un u otro modo calcular el número de horas que dedican o un mecanismo en el cual se pueda establecer el número de horas de trabajo autónomo que tiene el estudiante para incorporarlas dentro de la carga horaria que implica entonces el avance en una unidad denominada crédito transferible. A continuación, y siguiendo en la línea esta de hacer coherentes y asociados el programa de la asignatura con la malla y por cierto el perfil de egreso, así también como el plan de estudio, tenemos por primera vez explícito el perfil de egreso, básicamente con los elementos que estuvimos mirando en la sesión pasada, partiendo, cierto, con una descripción general y entonces poniendo en forma explícita aquellas capacidades que van a constituir las áreas de formación. Recordando de la clase pasada, cierto, la línea de formación general, que es aquella que hacía referencia a capacidades que iban a tener todos los alumnos egresados de la universidad y que por lo tanto permitían establecer un nexo directo con el sello de la universidad, asimismo con la misión y la visión. Y a continuación, cierto, debiesen de estar desplegadas en los programas de asignatura. A continuación vamos a mirar un ejemplo. Las capacidades de formación básica y las capacidades de formación especializada. A continuación se presenta la descripción de la asignatura. Básicamente consiste, cierto, en un resumen, en un consolidado de qué es el propósito, cuál es el propósito de la asignatura y básicamente cómo es que ésta opera dentro de la formación en el itinerario curricular. A continuación entonces se presenta como otro elemento de asociatividad directa con el perfil de egreso las capacidades que esta asignatura en particular supuesta o intencionadamente serían desarrolladas respecto a componentes del perfil de egreso. Dicho de mejor forma, ¿cuál de las capacidades que están declaradas en el perfil de egreso son abordadas en esta asignatura y son desarrolladas en esta asignatura, sea parcial o totalmente? En este otro sector encontramos ahora los objetivos de asignatura, los objetivos generales, que básicamente son un compuesto dual entre, por un lado, una conducta que debiese de presentar el alumno en relación, cierto, a un contenido o un mapa de contenido central que conforman parte de esta asignatura en forma particular. A
Los aprendizajes esperados son descriptores específicos que debiesen estar presentes o que debiesen de formar el núcleo de nuestros instrumentos de evaluación, y por así decirlo son una reconversión de lo que en el antiguo formato eran los objetivos específicos. Es decir, como dice por ejemplo en este elemento que está dispuesto en el formato vacío, el aprendizaje esperado se desprende de los objetivos de asignatura y por lo tanto van a corresponder, ¿cierto?, a una disgregación operativa que describe la evidencia observable de lo que es capaz de demostrar, hacer o resolver el estudiante, es decir, las conductas esperadas que debiese de exhibir nuestros alumnos una vez que transiten por nuestro curso. A continuación entonces tenemos dispuestos los contenidos, los que están organizados en unidades temáticas y que presentan en el lado derecho, ¿cierto?, una lista en la cual yo los hago explícito, sin hacer mayor referencia a la profundidad de esto. No obstante, estos debiesen de corresponder a un nivel entendido como de pregrado. A continuación está el punto de metodología. Lo que se espera acá es que se explicite por parte del docente las formas en las cuales va a desarrollar no solo los aprendizajes esperados, sino que de qué modo va a utilizar los contenidos declarados para el logro del desarrollo de estas conductas. En general, se sugiere o resulta bastante evidente que ningún curso de índole universitario en el cual se pretende desarrollar una capacidad resolutiva o de reflexión en los alumnos solamente pueda basarse en clases magistrales. Ciertamente todos entendemos y deben ir consignados en este componente otras actividades, seminarios o aprendizaje basado en problemas o cualquier actividad práctica que nosotros vamos a desarrollar y que entonces tienden a fortalecer o a sentar las bases para el logro de los aprendizajes esperados. A continuación tenemos el punto de recursos de apoyo a la docencia. Acá entonces donde hay que disponer una serie de elementos de los cuales uno entonces se vale o acompaña las actividades propiamente tal que desempeñan la asignatura. Este punto de la evaluación es un punto bastante sensible. Debiese de estar aquí referida la normativa de los reglamentos internos de escuela y generales de evaluación, para entonces que el alumno tenga un referente específico de cómo es que se va a llevar a cabo y se va a desarrollar este ámbito entonces en el curso. Finalmente, la bibliografía. Aparecen este elemento disgregado entre subcomponentes que son la bibliografía obligatoria, la bibliografía complementaria y la linkografía. La bibliografía obligatoria se refiere básicamente a aquellos textos que los alumnos pudiesen consultar como complemento o como elemento directo de estudio de los contenidos que están dispuestos en la asignatura. Sin embargo, hay que preocuparse de que estos textos estén en un número adecuado presentes en la biblioteca para poder consignarlo entonces como bibliografía obligatoria. Bien, miremos ahora un ejemplo de una asignatura de la carrera que ya está el vaciado, ¿cierto? Están consignados sus elementos en este nuevo formato y que ha sido puesto a disposición de ustedes como ejemplo para que después pudiesen hacer una de las tareas finales presentes que forman parte de este taller. Les aprovecho de explicar que como producto esperado de este primer módulo del taller que estamos desarrollando, les vamos a solicitar la revisión del programa de la asignatura que ustedes imparten. Para esto hemos dispuesto tanto los archivos necesarios como las instrucciones
para desarrollar la actividad. Si aprovechamos de mirar la conformación del taller en la plataforma, nos encontramos entonces con esta actividad final que hace relación a lo que les estoy diciendo, y tenemos ahí una carpeta con los archivos necesarios para llevar a cabo la revisión, como las instrucciones específicas, ¿cierto? Que son pertinentes a esta actividad. Bien, entonces miremos rápidamente este ejemplo. También está dispuesto en la carpeta, por cierto, para que lo puedan ir mirando con tranquilidad y usando como modelo. Este pertenece a la asignatura de Biología Celular y Molecular. Es una actividad o es un ramo obligatorio, se dicta en el primer semestre de la carrera, no tiene por lo tanto entonces prerequisitos. Acá se ubican los códigos específicos de ella y se hace una propuesta directa o un relato directo de la asistencia obligatoria a los distintos componentes de este curso. Este curso es teórico práctico, por lo tanto aquí está desglosada la asistencia particular a cada uno de ellos. Ciertamente es una asignatura de carácter absolutamente presencial, semestral, y se dicta en una modalidad diurna. Pertenece, de acuerdo a la nueva disgregación y en la forma en la como hemos tratado de dar coherencia a estos elementos, a la línea de formación general. Contempla una dedicación semestral de 108 horas. De estas, 72 están dedicadas al componente teórico y 36 al componente práctico. Y en total ponderan o permiten por lo menos describir en términos iniciales, aunque insisto que este es un aspecto que está en revisión, decir que corresponde a 5 créditos transferibles. Aparece, como ya habíamos mencionado, la explicitación directa de todo el perfil de egreso de nuestra carrera, y a continuación aparece entonces la descripción particular de esta asignatura. En este punto me quiero detener brevemente porque aquí esta esta asignatura declara que en el tránsito con los componentes que la constituyen y en el trabajo que se va a hacer con los alumnos, va a aportar directamente a 2 capacidades de áreas distintas del perfil. No hay problema en que una asignatura pudiese tributar o declarase que está aportando entonces al desarrollo de capacidades que pertenecen a una línea que incluso no es la propia. Sin embargo, hay que tener el cuidado de que específicamente eso se corresponda con el conjunto de contenido, con los objetivos y con los aprendizajes esperados declarados en este programa. Por ejemplo, esta asignatura aporta a resolver distintos tipos de problemas o situaciones cotidianas que requieren la aplicación del método científico o del pensamiento científico. Y respecto de la capacidad de la formación básica, aporta o declara aportar a la actualización del conocimiento científico en el área biomédica con actitud de capacitación continua y autoaprendizaje. Aquí están dispuestos los objetivos de la asignatura, los aprendizajes esperados, que se agrupan en 3 tipos de aprendizajes, que son aquellos que abordan la dimensión cognitiva, que son en general los que, sobre todo la asignatura de ciencias básicas, básicamente por un elemento de formación pedagógica, son los únicos que son evaluados. Sin embargo, también se declaran y debiesen entonces ser objeto de alguna instancia de evaluación los aprendizajes esperados de la dimensión procedimental y de la dimensión actitudinal. Después aparecen dispuestos en unidades, ¿cierto?, los contenidos que van a ser tratados en el curso, la metodología tanto presencial, que es la que desarrolla el docente con los alumnos, como aquella no presencial, que hace relación a todos aquellos elementos en los cuales el alumno debiese de desarrollar un trabajo autónomo. Aparecen los recursos de apoyo y aparece explicitada la evaluación o la reglamentación de la evaluación particular a la que está sometida esta asignatura. Aquí aparecen las condiciones de cómo es que se constituye, ¿cierto?, la nota de presentación a examen. Aparecen las excepciones y aparecen la descripción particular de los elementos que
conforman entonces la posibilidad o no posibilidad de rendir las instancias del examen. Finalmente entonces aparece la bibliografía obligatoria, en la cual se ha establecido que estos textos están en un número suficiente en la biblioteca. Aparece una bibliografía complementaria que la puede apartar el docente, o puede el docente señalar algún lugar donde el alumno pudiese acceder a ella. Y ciertamente en aras del cúmulo de información que está circulando en la web, aparece acá una página o un sitio en el cual ciertamente el docente se ha preocupado de verificar que existe información de calidad y que pudiese ser útil o prestar utilidad al desarrollo del curso. Miremos ahora rápidamente un ejemplo que presenta, a diferencia del que acabamos de revisar, algunos problemas en la consignación de los elementos en este formato. Básicamente la problemática este es el programa de la asignatura de medicina interna. Pertenece ya a la parte final, ¿cierto?, a la práctica específica de la carrera. Y la problemática que exhibe este programa tiene que ver básicamente con que la persona que lo diseñó, la persona que participó en la conformación, determinó que esta asignatura tributaba o aportaba al desarrollo de 2 capacidades de la formación general, 4 capacidades de la formación básica y 11 capacidades de la formación especializada. Ciertamente, cuando ustedes vayan a mirar su propio programa, una de las cosas en las que tienen que prestar bastante atención es en el hecho de entender que su asignatura por sí sola, como asignatura única, no va a desarrollar una capacidad en su totalidad. Es posible que aporten una mayor o menor medida. Sin embargo, entonces eso hace necesario revisar, porque no es posible que una sola asignatura participe ciertamente en el desarrollo de todas las capacidades que están aquí declaradas. Por ejemplo, dice acá en la capacidad de formación básica: contribuir al progreso de la medicina mediante la investigación. Ciertamente eso no es una capacidad que se desarrolle o que se lleve a cabo en el transcurso de la asignatura de internado. Por lo tanto, entonces hay que mirar con mucho cuidado y hay que entonces consultar y pedir asistencia si tenemos ciertas dudas. En general, una asignatura no es muy adecuado, no es muy correcto en realidad que uno declare que aporta a todas las áreas de formación y que lo haga en un número tan alto de capacidades declaradas. ¿Ok? Quisiera a continuación referirme brevemente al diseño de los objetivos y aprendizajes esperados. El modelo de estudio que tiene la carrera y que tiene la universidad en definitiva no es un modelo por competencia, es un modelo básicamente asociado a los objetivos con ciertos elementos de tránsito en la dirección de las competencias. Sin embargo, en la conformación de las conductas esperadas que debiesen de exhibir los alumnos al término de las asignaturas, básicamente es utilizada todavía la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom con su revisión más reciente, Bloom y Anderson. Esta taxonomía hace o describe básicamente los niveles progresivos de habilidades cognitivas, haciendo una descripción particular a qué significa y qué implica cada una de estos componentes. Esto permite entonces consolidar o de una cierta manera entender la lógica de construcción y diseño de los aprendizajes esperados, entendiendo que constituye un elemento de una doble dimensión, porque por un lado tengo los contenidos declarados y estos entonces debiesen de ser usados como vehículos para el desarrollo de habilidades no solo cognitivas, ciertamente también procedimentales y actitudinales de diversa complejidad. De las cosas que hay que tener en consideración es que ciertamente si yo propongo en mi asignatura que voy a desarrollarla
el análisis, por ejemplo, de una temática particular, o voy a lograr desarrollar en los alumnos la aplicación de ciertos conocimientos, yo debo entender que evidentemente para llegar a ese punto debo pasar primero por la comprensión y debo pasar primero por el conocimiento de la información. Por lo tanto, de un u otro modo yo los invito a hacer el ejercicio de calcular cuánto tiempo se van a demorar en desarrollar, por ejemplo, la capacidad de la aplicación, si la metodología que están usando permite entonces en los alumnos el desarrollo de esta característica, y en relación a eso entonces si nos proponemos objetivos que apunten al desarrollo de habilidades de carácter superior, entonces tenemos que entender que el tiempo que nos va a tomar eso es bastante considerable, y eso hay que entonces mirar, por así decir, el tiempo que tenemos en la semana o declarado en el programa, cómo calza con incluso los conocimientos previos que traen los alumnos y con la metodología que yo estoy desempeñando en el aula. Aquí aparece una información un poco más digregada, una definición reiterativa del cuadro consolidado que mirábamos anteriormente. Aquí aparecen los verbos que pueden usar ustedes para configurar ya sea los objetivos o los aprendizajes esperados. Entonces, y para terminar esta segunda parte, aspectos claves a considerar. Como estaba diciendo recién, el número y sobre todo el nivel de habilidad declarado de los objetivos y aprendizajes deben ser concordantes con el número de horas de la asignatura y con el trabajo desarrollado con los alumnos en el aula. Las instancias de evaluación deben medir precisamente el logro de los objetivos y aprendizajes esperados. Los criterios ahora para la selección de los contenidos, cuando ustedes vayan a considerar qué contenidos son pertinentes o no son pertinentes que estén presentes en el programa o hagan ustedes las propuestas. Deben ser los contenidos esenciales y pertinentes a la asignatura con una profundidad, por cierto, adecuada al pregrado. Más fundamental que eso, deben aportar directa o indirectamente al logro del perfil de egreso, es decir, aportar a la formación de un médico. Y ciertamente deben ser útiles para el desarrollo de los objetivos y aprendizajes esperados.